Saludos muy cordiales a todos ustedes, bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y a este programa de Crítica en 8 que hoy vamos a dedicar a el acceso a los empleos. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, a estas personas que han accedido a estar hoy con nosotros y aquí participar en este encuentro, en este debate y exponer pues sus criterios, sus respectivas opiniones sobre qué es esto del acceso a los empleos, cómo se puede mejorar el acceso a los empleos y también cómo está en este momento, las grandes dificultades. Igualmente a ustedes les invitamos a que se comuniquen, si lo desean, con este canal y con este programa a través del correo electrónico que en este momento tienen en pantalla y que seguro que nos van a aportar sugerencias, nos van a aportar puntos de vista que vendrán muy bien para este programa. Entre los invitados de hoy, los invitados a los que damos la bienvenida muy cordial, pues son doña Flora Marrero Ramos, que es diputada autonómica por Coalición Canaria, miembro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cámara. Doña Flora, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias por invitarme. Muy bien, también contamos con la presencia del profesor José Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna y abogado laboralista. Don Manuel, bienvenido. Buenas tardes. Y también con don Ángel Suárez, psicólogo, jefe de prensa del Colegio de Psicólogos. Igualmente, en el transcurso del programa, aparte de estas intervenciones en directo, vamos a contar con las declaraciones de don Vicente Sebastián, secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, y de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE de Tenerife. Serán otros puntos de vista también sobre este mismo tema. Y por último, como es habitual, escucharemos algunas opiniones de la ciudadanía tan diversas como diría yo, tan diversas como plurales, pero que también, son lo que muchos ciudadanos y algunas ciudadanas opinan sobre este tema. Hecha esta presentación, vamos a empezar pues con un informe inicial que nos centre o que nos dé algunas claves de esto del acceso a los empleos. La tasa de paro en Canarias es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos del archipiélago, con unas cifras que alcanzan los 108.000 parados. Según afirmó el mes pasado el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, en el Consejo de Gobierno del mes de marzo se aprobarán casi todos los planes de empleo insulares. No obstante, la situación no parece ser la misma desde el punto de vista de nuestros gobernantes en el archipiélago. El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, afirmó que en las islas se crea bastante trabajo. Lo que sucede, dijo, es que nos encontramos con dos problemas. Primero, una población activa que busca empleo, tanto mujeres como hombres, y además un número importante de inmigrantes que llegan hasta aquí en busca de trabajo. La intención del Gobierno de Canarias es aprobar también, antes de finales de año, planes de formación y fomento del empleo, el autoempleo y la emprendeduría para todas las islas por un montante global de unos 30 millones de euros. Este plan se denomina Prometeo y tiene el objetivo de repartir sus fondos en función de la tasa de actividad y la población de desempleados. Se desarrollará mediante convenios con las corporaciones insulares y locales y ha sido el logro de que la Unión Europea aceptara incluir a los cabildos como destinatarios del Fondo Social Europeo del que dispone el Servicio Canario de Empleo. La presentación de este plan por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Águeda Montelongo, como un programa exclusivo para Gran Canaria, con un presupuesto de 13,3 millones de euros para afrontar los problemas de desempleo en el área metropolitana de dicha isla, ha generado un gran descontento en el resto del archipiélago.
Esta iniciativa, que ya dispone de los convenios con el Cabildo Gran Canario y los municipios de Las Palmas y Telde, ha sido criticada desde la Corporación Tinerfeña y desde la propia Federación Canaria de Municipios por discriminar al resto de las instituciones en una materia de vital importancia para el desarrollo económico y social. Montelongo explicó que Gran Canaria, con 49.251 parados, sostiene al 51% de la población desempleada en las islas. El Plan Estratégico de Empleo 2000-2006 se abastece de las políticas de la Unión Europea fijadas tras la Cumbre de Luxemburgo, celebradas los días 20 y 21 de 1997. En Canarias se plasmó en el PDCAN, con el fin de mejorar el nivel económico, el empleo y la cohesión social del archipiélago. El Consejo Económico y Social de Canarias, en su dictamen de 3/99, recoge la posibilidad de extender la utilización de la Reserva de Inversiones de Canarias como un instrumento más para el fomento del empleo. Este es el primer informe, un primer informe elaborado por nuestros servicios informativos y desde luego no tiene por qué marcar ni muchísimo menos el sesgo de este debate, sino que ustedes evidentemente pueden partir de alguna de las líneas que se ha apuntado o pueden disparar desde otras. Profesor Álvarez de la Rosa. Muy interesante la manera de plantearlo, porque al tiempo que periodístico y ágil, ese informe tiene la virtud de reunir en el mismo saco todos los problemas. Quizá convenga, para que nos vayamos centrando, organizar primero de qué se trata y cuáles son las medidas, ¿no? Se trata del mercado de trabajo, ¿no? Se trata de encontrar trabajo, normalmente trabajo asalariado, que hay otros tipos de trabajo, no es solo el trabajo asalariado lo único existente, pero sí el que afecta a millones de personas. Los problemas de Canarias están insertos en órbitas mayores, la Estrategia Europea del Empleo y el Plan del Reino de España de Empleo, o sea, la Estrategia Europea de Empleo desde la Cumbre de Jefes de Estado de Luxemburgo en 1997 es una obsesión que marca la política social de la Unión Europea. La recomendación que le ha hecho, la última que le ha hecho la Unión Europea a España, no cambia mucho la línea de los problemas canarios. O sea, los problemas canarios asemejan en general a los problemas de toda España, ¿no? Y brevemente, la tasa de desempleo es alta, una. Dos, la tasa de desempleo la sostienen las mujeres. Hay mayor desempleo femenino que desempleo masculino. El desempleo masculino no es que se acerque al pleno empleo. El pleno empleo es sobre el 3% de la población activa, pero es la mitad de la población. El trabajo masculino es el doble del trabajo femenino, en resumidas cuentas. Y finalmente el problema de la formación profesional, el problema de la empleabilidad. Cada uno que tiene para poder ir al mercado de trabajo. Y esos serán los caminos que nos ocuparán. Muy bien, que son además problemas, ha dicho, de algún modo que conciernen también al conjunto de España, o a la Generalidad de España, y también de Europa, claro, de la Unión Europea. Evidente. Sí. Bueno, yo que siempre Canarias, si la comparamos con el resto de Estados, los problemas de lo que es en el plan de desempleo son totalmente diferentes, y explico por qué. Aquí van a ver, cuando se aprueben, hoy se iban a aprobar los últimos 3 planes de empleo en el Consejo de Gobierno y al final no se han aprobado, ¿no? El primero, como ya se dijo en el reportaje, fue del Cabildo de Gran Canaria. ¿Y por qué los 7 cabildos son los que van a ser, los que se van a encargar de la distribución de estos 30.000 millones de euros, ¿no? ¿Por qué? Porque son 7 islas y los problemas de desempleo en cada una de las islas son totalmente diferentes. A nadie se nos escapa. 30 millones, no 30 30 millones de euros. Sí, Eso para repartir, perdón, 30 millones de euros para repartir en 4 años, sí, en función de la tasa de actividad y de la población. Sí. Entonces, los problemas de desempleo de Gran Canaria y de Tenerife son totalmente diferentes a los de las islas menores, y dentro de las islas menores también son diferentes, porque no es lo mismo el problema de desempleo en Lanzarote y en Fuerteventura que en La Palma, La Gomera y El Hierro. Yo creo que por ahí tendríamos un poco que empezar, porque las medidas que
que hay que implantar son totalmente diferentes. Bien, esa es otra visión. Ahora profundizaremos en esa visión, pero faltaba por hacer el primer esto de... No, yo simplemente quería incidir e insistir en que el problema del paro es un problema que es un problema internacional, no solo de las islas, pero nosotros nos vamos a enfocar precisamente hoy en lo que nos atañe, que son nuestras islas, pero desde luego que es un problema que tiene muchísimo más trasfondo, no solo la ocupación, sino las consecuencias inmediatas que tiene sobre la psique y la personalidad de los sujetos y de qué manera influye sobre la evolución de los pueblos esta falta de ocupación. Por lo tanto, yo creo que es un problema bastante extenso y bastante profundo que en cierta medida yo intentaré poner hoy mi granito de arena hoy aquí para insistir en ese ambiente. En esa línea, bien, pues vamos a ver, es decir, esas características especiales usted decía de distinto en Gran Canaria, distinto en Tenerife y distinto en las Islas Menores, ¿lo ha entendido así? Sí, y después dentro de las Islas Menores, pues no es lo mismo, como dije antes, el Lanzarote Fuerteventura, que Sí, la venga, Palma, pues venga, así, de un modo en plan de síntesis. Bueno, por ejemplo, una de las medidas que quiere implantar el Gobierno de Canarias y que está inclusive en el programa de Coalición Canaria y que estaba en el pacto desde 2003-2007, es, por ejemplo, la creación del Instituto Canario de Cualificación Profesional, porque uno de los problemas que tiene el desempleo es la cualificación, porque... ¿La falta de cualificación? No, todos sabemos que, por ejemplo, en la universidad que hay una serie de licenciados que después no tienen su reflejo en el mercado laboral, y es un poco adaptar lo que es la demanda de trabajo con lo que después son lo que oferta la propia universidad y después los propios institutos de formación profesional. Y bueno, yo doy un ejemplo, por ejemplo, que en el sector profesional están viniendo personas, por ejemplo, de la península, porque aquí no hay mano de obra cualificada. Y yo creo que eso es uno de los caminos que tiene que ir el Gobierno de Canarias, ¿no? de adaptar lo que es la oferta de empleo, lo que demandan los empresarios, con lo que después salen de las aulas. Y me parece que en los años 70, en los años 80, pues se tendía hacia una licenciatura que después no tenía su reflejo en el mercado laboral, y yo creo que ahora la tendencia es totalmente contraria, ¿no? Se está incentivando más lo que es la formación profesional y con ello, con la consecuencia de que automáticamente tengan su reflejo en el mercado laboral. Bien. En síntesis, para no perdernos, el mercado de empleo, el mercado de trabajo canario tiene sus particularidades. Lo que no tiene ninguna particularidad canaria es las políticas de empleo. Las políticas de empleo son exactamente las mismas. Bueno, exactamente las mismas. A la hora de ejecutarlas hay adaptaciones, pero las políticas de empleo están inventadas todas. Por ejemplo, ese registro de cualificación el Instituto Canario de Cualificación. Hay un Instituto Nacional de Cualificaciones que está regulado en una ley orgánica y está regulado en un decreto, que lo que quiere decir es cuáles son aquellas actividades que hay que enseñar. ¿Qué demanda el mercado que la gente, los ciudadanos, debemos de formarnos? Especialmente para aumentar nuestra empleabilidad. Es difícil que este sistema económico nos garantice un empleo para siempre. Lo que nos debe de garantizar es la posibilidad de pasar de un empleo a otro. A eso es lo que se llama empleabilidad. Y si alguien, los poderes públicos, me dice, después de un estudio bien hecho, cuáles son las líneas de formación que debe de afrontar un ciudadano, ese registro es muy útil. Pero ¿cuál quiere decir, planteo, quiere decir que la planificación en la formación profesional en Canarias ha fracasado hasta ahora o no ha sido la adecuada? Bueno, no ha sido la adecuada en toda España. La formación profesional, el INEM, como recuerdas, que nació en el año 78, era una mesa con tres patas. Una era para formar a la gente, la otra era para pagar las prestaciones y la tercera para unir la oferta con la demanda. Solo funcionó una pata, pagar las prestaciones. Ni funcionó la formación profesional, ni funcionó la intermediación, lo de unir ofertante con demandante de empleo. Eso es una realidad. Tampoco ha habido comunicación entre el empresariado o los futuros empleadores con los poderes públicos, digo, en las áreas educativas para perfilar titulaciones. Porque todo empieza en el área educativa, todo empieza ahí. No hay formación profesional que no empiece formando a la gente desde que es pequeña. Aquí se gastan dinero en cursos en idiomas, por ejemplo. ¿Dónde mejor se deben de gastar que en los niños entre los 9 y los 14 años? Que es cuando de verdad el ser humano aprende idiomas. Y después se gasta dinero, pero hay que empezar ahí. Sí, los adultos también tenemos derecho a aprender idiomas, pero empecemos por el principio. Por eso son, en suma, políticas de empleo que hay que adaptarlas a los mercados de trabajo. Pero las políticas de empleo hay que hacerlas coordinadas con el gobierno central,
y coordinadas con la Estrategia Europea de Empleo. Solos no podemos andar, ¿eh? Ni es verdad que andemos, porque esto de los planes insulares, esto de los planes de empleo insulares, que ya lo trataremos, es, con perdón y sin ánimo de... un puro disparate. Un puro e ilegal disparate, pero ya llegaremos a eso. Eso es puro e ilegal, eso... Sí, las dos cosas, o sea, ya no solo puro disparate, sino ilegal disparate. Eso merece una explicación. Claro, yo la doy. Sí, pero estamos con las características especiales. Usted estaba... Sí, lo que pasa que yo... es que planificar desde Madrid lo que es el empleo Canarias, me parece que hay que situarse aquí en esta tierra. Y pongo un ejemplo, estoy hablando de la movilidad geográfica. Pero si en el Estado de las Autonomías Madrid no existe. No, pero es que el traslado, trasladarse en la península a un joven cuesta 25 pesetas. No, perdón, cuesta 13 pesetas y a los canarios le cuesta 25 pesetas. Cuando hablamos de trasladar, de que un joven tiene que, por ejemplo, ir a trabajar a Lanzarote, estamos hablando que el pasaje le cuesta más caro que si fuera a trabajar a Londres. Estamos hablando de hechos diferenciales por nuestras características geográficas y nuestro hecho insular. Estamos hablando que una vivienda en Lanzarote es mucho más cara que a lo mejor que aquí en Tenerife y que tendría que compartirlo con otras personas y bueno, ya estamos hablando de un desarraigo familiar en este caso. Son las características en Canarias diferentes y yo sí creo que el hecho de que los planes insulares con el plan Prometeo, además que la Unión Europea vio positivo que los hicieran los cabildos de Tenerife. Yo también, bueno, sí, pero una cosa es ejecutar. Pero bueno, es por adaptarla a la realidad insular. Lo que no nos podemos escapar de que somos 7 islas. 7 islas con 7 problemas totalmente diferentes. Y por ejemplo, en Tenerife es diferente el problema de desempleo en el norte que en el sur. Y de hecho, muchas personas del norte no pueden ir a trabajar al sur pues por lo que significa el desplazamiento. Tardan 3 horas en ir al sur. Y 3 horas y tienen que empezar a trabajar a las 8, tienen que salir de su casa a las 5 de la mañana, se tienen que levantar a las 4 y yo conozco casos que son así. En la península, la misma distancia, cogen un tren y lo hacen a lo mejor en 20 minutos. Sí. Y la realidad es diferente. Entonces yo lo que creo y además entiendo que debe ser así, que las políticas del gobierno de Canarias, como así se está haciendo, tienen que adaptarse a la realidad canaria. Bien, vamos a hacer volveremos enseguida, porque además hay conceptos que explicar, ¿no? Entonces volveremos enseguida, pero vamos a hacer un primer descanso y retornaremos a continuar con porque hay ya posturas aquí bastante divergentes, ¿no? Continuamos con el debate, en esta ocasión dedicado al acceso a los empleos, naturalmente en las islas. Contamos con la presencia de nuestros invitados aquí, con el profesor Álvarez de la Rosa, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna y abogado laboralista. También tenemos a doña Flora Marrero Ramos, diputada autonómica de Coalición Canaria y miembro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y don Ángel Suárez, psicólogo y jefe de prensa del Colegio de Psicólogos. Bien, vamos a escuchar otras de las declaraciones de otros invitados que no están aquí, pero que sí han accedido a expresar sus puntos de vista sobre este mismo asunto del acceso a los empleos. Estamos hablando de don Vicente Sebastián, secretario de Formación y Empleo de Comisiones Obreras, y de don José Fernando Rodríguez de Acero, presidente de COE Tenerife. La tasa de paro en Canarias es muy elevada, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años el crecimiento económico del archipiélago ha sido el más alto de toda su historia. Los índices de paro en Canarias siguen siendo unos índices altos, sin duda. A pesar de que es cierto que en los últimos años se ha creado mucho empleo. Se está desaprovechando un periodo de crecimiento muy importante para consolidar un empleo abundante, un empleo de calidad y un empleo estable. Ha sido una de las comunidades donde ha habido mayor impacto de inmigración, de personas que también han venido a trabajar a Canarias y consiguientemente lo que ha sido la oferta de empleo, en este caso ha habido también un fuerte tirón de la demanda, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho en investigación y en desarrollo han sido mínimos, ¿no? La formación de los trabajadores canarios es de las más bajas de todo el Estado
y aquellos puestos que se generan con un poco de calidad son ocupados por profesionales y por trabajadores que, con todo su derecho, pues vienen desde el exterior. Yo creo que los planes de empleo, y sobre todo si están hechos de la forma más coordinada e inteligente posible, es claro que influyen de una manera positiva en un porcentaje X sobre lo que es la creación de empleo. Nosotros en este sentido hemos hablado y hemos dicho siempre que estamos en disposición, y no solamente en disposición, sino también colaborando con el gobierno en lo que creemos que puedan configurarse determinados planes de empleo en aquellos segmentos y aquellos sectores de la economía canaria donde más se demande este tipo de acción. Planes de empleo, en realidad lo que habría que hacer es elaborarlos como está acordado y como está recogido en la Ley de Creación del Servicio Canario de Empleo. Este sindicato, junto con otros agentes sociales y el Gobierno de Canarias, elaboró a lo largo del año pasado unos acuerdos en materia de concertación social que no se han desarrollado todavía. Todo lo que sea coordinar esfuerzos, viendo las necesidades por islas, inclusive por comarcas, pues entendemos que es positivo, y los dineros deben de ir ajustados a esa necesidad. No es lo mismo, evidentemente, un plan de empleo en una isla como Fuerteventura, que en este momento está considerada que tiene pleno empleo, a islas como La Palma o Tenerife en determinadas comarcas, sobre todo en el norte, que requieren una actuación muy concreta y específica en cada sector y en cada comarca, ¿no? Recientemente hemos vivido la polémica con los planes insulares de empleo, y esa polémica ha venido dada porque estos planes han venido impuestos desde el Servicio Canario de Empleo y se han obviado los acuerdos en materia de participación de los agentes sociales en la constitución de los consejos insulares de formación y empleo y en la detección de las necesidades de formación y empleo a nivel comarcal. Estamos en Crítica en 8, en el programa de Crítica en 8 y en el canal 8 de televisión. Me parece que tenía la palabra o iba a tenerla don Ángel Suárez. A mí me llama poderosamente la atención que se habla mucho de la cualificación, pues bueno, de nuestros jóvenes, en general de nuestro pueblo. Y parece ser, por lo que he oído tanto aquí en el plató como lo que he oído en los vídeos, que no tenemos personal cualificado, ya debe venir gente de fuera. Yo sinceramente, desde mi punto de vista, desde mi percepción, no creo que esto sea del todo cierto, en la medida que entiendo y veo que existe muchísimo personal cualificado, muchos licenciados. Hasta hace bien poco las universidades estaban masificadas y parecía que esto era un problema. Y gente que está haciendo trabajos que están muy por debajo de su cualificación. ¿De qué manera, no sé, de qué manera podemos hablar tan gratuitamente de que verdaderamente esta población no está cualificada? Yo creo que es un insulto para con todas estas personas que están licenciadas, que tienen su formación y que están haciendo hoy por hoy un trabajo que está muy por debajo de su capacitación. Yo estoy completamente de acuerdo que el tópico de que la cualificación del pueblo canario está por debajo de los niveles medios del país es falsa, eso no es cierto. Ni los perfiles socioprofesionales que se hacen y que se estudian, se observa que nuestra profesionalidad es una profesionalidad parecida a la del resto del país. En unos sitios sabrán más de una cosa, en otros menos. No, pero el problema nuestro, porque esos son tópicos que se repiten, pero intentemos volver otra vez al problema en sus justos términos, me parece a mí. O sea, el mercado de trabajo de Canarias es un mercado discontinuo, como lo somos, muy diferenciado, con muchos problemas en un sitio y en el otro, en una misma isla incluso. Pero eso no quiere decir que las políticas de empleo a aplicar no se coordinen y no se planifiquen para toda Canarias, cuando menos. Cuando una ley, la ley de empleo, una ley nacional de diciembre del año pasado, habla del Plan Integral de Empleo, fue una conquista de esas que nos vienen contando a veces los diputados, que habían logrado incluir en esa ley el Plan Integral de Empleo de Canarias. Plan Integral de Empleo de Canarias, que como acaba de decir el representante de Comisiones Obreras, también fue objeto de una concertación social. Un plan para toda Canarias. Hay que saber si en Canarias construimos o no construimos más centros de formación profesional. Abrimos tal o cual línea, pero en toda Canarias hay que saberlo luego dónde se ubica uno aquí, otro aquí. Y sin duda alguna, los cabildos están para ejecutar políticas, no para diseñar políticas.
de empleo me refiero, otras, pero no de empleo. Porque por esa regla de 3 acabaremos diseñando las políticas en los ayuntamientos y no están para eso. Para ejecutarlo sí, para ejecutarlo sin duda alguna. Y por eso esa ley, y por un lado la ley de empleo por un lado y por otro lado la propia concertación social con los sindicatos y la COE del año pasado, obliga a este plan estratégico de toda Canarias. Me parece que no está muy de acuerdo. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ángel, ¿no? Estoy de acuerdo en que la actual juventud canaria es la mejor preparada de toda su historia. Lo que estamos hablando es que de la preparación que sale de las universidades no se adapta al mercado laboral, que son cosas diferentes, totalmente diferentes. Y voy a poner un ejemplo. Hace 8 años se hizo una encuesta en la Facultad de Económicas, y pongo el ejemplo de la Facultad Económica porque parece que las personas que estudian económicas van a ser personas emprendedoras, pues personas que van a ser pioneras en lo que es el mercado laboral, ¿no? Por lo que es la propia carrera, ¿no? Pues el 80% de los jóvenes universitarios encuestados, y a lo mejor el señor Álvarez de la Rosa recuerda esa encuesta, querían ser funcionarios. Es decir, su objetivo, y eso es verdad, su objetivo al final de la carrera era prepararse unas oposiciones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un mercado laboral canario, donde uno de los principales activos es la emprendeduría y es el autoempleo, sobre todo vienen 12 millones de turistas al año, 12 millones con unas posibilidades económicas tremendas. Inclusive el gobierno de Canarias, uno de los objetivos que tienes con la llegada de tanto turista es que lleguen menos turistas pero más calidad, y cuando hablamos de más calidad es para que tengan más poder adquisitivo. Claro, entonces me parece una contradicción. Yo no estoy hablando de que no estén cualificados, estoy hablando que no se adapta a la cualificación que sale de las universidades y de la formación profesional, no se adapta al mercado canario. Con las plazas que existen de trabajo. Y un ejemplo solo, cuando se hizo el auditorio al principio, uno de los problemas que tuvo, y de hecho fue uno de los motivos de que se retrasó, fue que no habían encofradores. Y tenían que venir personas de Galicia. Y eso son cosas que, bueno, si hablamos con personas, con empresarios, tienen esos problemas. Sí, probablemente lo que dice don Ángel Suárez va también en el sentido, y me parece que en esto casi hay, con distintas exposiciones, pero me parece que hay acuerdo por parte de todos. Es decir, la formación que se imparte en las islas, en Tenerife, en Canarias, es una formación cualificada, es una formación tal. Otra cosa es que haya aspectos formativos que no se cuidan para unos determinados puestos de trabajo especializados, y que no se cubren, y por lo tanto no ha habido un diálogo entre los elementos empresariales, digamos, o los creadores de empleo y los poderes públicos para decidir qué otros institutos, qué otros centros de formación profesional, aparte de los clásicos que ya existen y que han existido siempre, pues convienen a plazo medio, a plazo tal. Y ahí entra ya una planificación que a lo mejor se me escapa de una manera en la que el profesor Álvarez de la Rosa me parece que no he creído entenderle, he creído percibir que una cosa era la planificación y otra cosa era la ejecución, y que desde luego, que habrá que tener en cuenta las características de cada isla, pero también las necesidades específicas de un determinado puesto de trabajo para los que no se forma todavía. Un ejemplo que pusiste, la dimensión del sector público canario. Eso en Canarias habrá que acordarlo alguna vez. Emplea más gente que la que se dedica al turismo. En Canarias hay más gente ocupada en el sector público, la autonomía, los cabildos y los ayuntamientos, más lo que la administración del Estado, que la gente ocupada en el turismo. Eso es así, debe de seguir siempre siendo así. Nosotros tenemos un sector público superior a la media española. Debemos de continuar. Esas son decisiones que tiene que tomar, yo creo que incluso el Parlamento de Canarias. Esas decisiones no son decisiones de un cabildo. Eso no puede integrarse dentro, y además son decisiones que deben de contar con interlocutores como sindicatos y empresarios, sin duda alguna, ¿no? Por eso yo vuelvo otra vez a la idea primaria de lo que necesitamos, ¿no? Nuestras diferencias como mercado de trabajo, pero políticas de empleo ya muy ensayadas
muy estudiadas y sobre todo muy coordinadas o debidamente coordinadas en Canarias. Me parece que eso es básico. Sí, hay el planteamiento que hacía el señor Suárez en el sentido de algún modo del subempleo o de cualificaciones que se tienen y que las personas por no tener puestos de trabajo adecuados tienen que trabajar en otros puestos inferiores, más o menos me parece que lo has puesto así. Sí. ¿Eso tiene algún tipo de solución o no tiene solución? ¿O de corrección? Debe de tenerlo, pero desde luego hay que empezar por la base. Todo el mundo tiene derecho a estudiar lo que quiera. Claro. Y los poderes públicos a ofrecerlo. El problema es que yo puedo tener y tengo el derecho a estudiar cualquier carrera que se imparta en la universidad, lo que los poderes públicos no me podrán garantizar es un trabajo como abogado, como economista o como psicólogo, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí. No, por eso, claro, la universidad tiene que abrir el abanico, la oferta. Si la puede abrir, porque también... ¿Y si le dan fondos para abrirla? Si le dan fondos para abrirla, que esa tiene... Y abrirla además de manera cambiante, hoy por aquí, mañana por allá, a lo mejor confío más en cursos de posgrado que en los propios elementos básicos de una carrera, ¿no? O sea, es adaptarse la enseñanza, desde antes incluso, a lo que demanda la sociedad, pero si eso no hay que descubrir. De todos modos, nada estoy de nuevo, acuerdo, ¿no? en que la universidad no es una agencia de colocaciones, eso sin duda, Claro. pero desde luego que, haciéndolo sin un poco la encuesta que comentabas antes, yo creo que, bueno, a mí se me antoja a priori que es lo más normal, es decir, buscar la seguridad del funcionariado, el buscar en cierta medida tu seguridad, tu estabilidad de futuro, y es la estabilidad precisamente donde se encuentra el mayor escollo de la búsqueda del trabajo, es decir, nos encontramos ante contratos de 3 meses, 6 meses, al margen de que ya sean pues puestos que son inferiores, es decir, entre comillas, a lo que es nuestra preparación, nos enfrentamos a esto, ¿no? Un poco a esa falta incluso de estabilidad laboral en un ambiente donde ni siquiera nos encontramos cómodos. Yo lo de la estabilidad e inestabilidad... Esa es otra discusión. Ese es otro debate, pero sí que, porque quería un poco plantearles si tendrían ustedes que relacionarla con la economía sumergida, en parte la economía sumergida con los contratos basura, y por lo tanto eso también obstaculiza el normal acceso de un ciudadano, de los ciudadanos que quieren trabajar al rellón, yo en los puestos de trabajo, ¿o no? Yo no tengo la solución, ¿no? Pero por lo menos... ¿Puede haber algo de eso? Sí, seguro. La mezcla de todas esas cosas está presente, pero ¿por qué España es el miembro de la Unión Europea de mayor tasa de temporalidad? Es que los empresarios españoles son masoquistas, o sea, quieren trabajo inestable, escasamente formado, que no le haga un armazón en la empresa. Eso no es así. Alguna razón hay que preguntarse, hay que tener ese sentido crítico. ¿Por qué en España se contrata temporalmente? Debe de haber un problema que habrá que discutir, lo que es, ¿el contrato de trabajo se extingue de la manera más adecuada en España? ¿Sí o no? Yo no digo que esté bien o esté mal, lo que digo que ese es un problema que hay que plantear. Y esos problemas nos hacen hablar de esos denominados que a mí me molesta mucho, ¿no? Llamar a cualquier forma de trabajo basura, ¿no? ¿Por qué? ¿No? El contrato basura a veces es sencillamente la manera de ganarse un ser humano. Otra cosa son lo que sea basura, es el elemento de explotación. Ese es otro tema. Lo que es basura es la explotación. Es que la connotación de basura va por ahí. Va por la explotación a quien trabaja. Pues la OIT lleva desde el año 99 muy empeñado en una cosa que llaman decent work, el trabajo, la traducción al castellano además tiene mucha gracia porque la palabra tiene otra carga, que es trabajo decente, ¿no? Es decir, tener un trabajo decente con esa carga moral. La gente necesita tener un trabajo decente. No se puede tener un trabajo que dure 4 días, 5 días. Bien, volveremos enseguida, vamos a hacer otro descanso para cometer ya el último tramo de este debate. Acceso a los empleos, recuerden, es el título de este debate que hoy realizamos en el programa de Crítica en 8 y en el canal 8 de televisión. También vamos a escuchar pues, opiniones de la ciudadanía
la ciudadanía de la calle, a la que se le ha sorprendido pues con las preguntas que ustedes van a ver a continuación. Pues no, la verdad que yo también con la edad mía poco puedo aspirar a ningún empleo. ¿Qué más quisiera yo? No tengo de limpiar las casas y esas cosas, pero de trabajo así, de contrato y de eso, lo tiene difícil la gente de 40 y pico, imagínate yo. Pues en la juventud, ¿no? Que para encontrar trabajo cuesta, ¿no? Supongo que sí, como en todas partes. De todas formas, si viene la gente de fuera a trabajar es porque trabajo también hay para quien lo busca. Porque estoy buscando trabajo y no encuentro. Para el que quiere trabajar, sí. Para el que quiere trabajar hay empleo. Porque abajo en ese sur hay trabajo. Lo que pasa es que la gente al trasladarse para abajo no les gusta. No especialmente. No me parece el primer problema de las islas. ¿Hay mucho paro? Sí, bastante. Y cuando trabaja a veces los contratos no son nada favorables para el trabajador, sino más bien para la empresa, y eso también perjudica bastante. Bueno, han sido las opiniones que ustedes han podido escuchar y yo quería en esta parte agregar o hacer algún tipo de matización a algo que se ha expuesto al principio. Parece ser que sí que se acaba de aprobar el plan de empleo de Tenerife por el coste de 1,9 millones de euros. Al parecer el Cabildo va a gestionarlo en toda la isla, menos en Santa Cruz y La Laguna, que lo gestionarían los municipios, los respectivos municipios. Bien. Y luego también que ha dimitido doña Juliana García. Recuerden que doña Juliana García es la directora general que ha tenido que ver con los planes de empleo y con el plan de empleo de Gran Canaria, con el polémico plan de empleo de Gran Canaria, fundamentalmente. El cese de doña Juliana, pues por lo visto ha sido voluntario por motivos familiares. Y yo no sé por qué al apuntar por motivos familiares he puesto por motivos familiares políticos, pero no, porque he puesto yo lo de políticos, por motivos familiares. Si ella ha dicho que es por motivos familiares, pues por motivos familiares. El caso es que está cesada. Bien, hechas esas matizaciones, ha pedido la palabra y la tiene doña Flora, aunque ya después el profesor Álvarez de la Rosa sí que le va a recordar aquello de planes insulares, puro disparate e ilegales. Bien, vamos con la palabra de doña Flora. Bueno, la señora consejera de Empleo y Asuntos Sociales ya es la segunda directora que pide su dimisión a petición propia. No olvidemos que hace... ¿Gobierna con ustedes? Poco, sí, pero es de otro partido. Hace poco, más de un mes, ya tomó posesión la nueva directora general de Menor y ya es la segunda directora general que dimite. Yo no creo que sean razones familiares, seguro que son motivos políticos. Y políticos, bueno, porque la señora Águeda tiene una manera de hacer política un poco especial que ya se ha trasladado ya a los medios de comunicación y bueno, yo espero que ahora con el nuevo escenario político le cambie un poco el talante y sobre todo que no olvidemos que, por ejemplo, el presidente de gobierno de Canarias pues tuvo que nombrar un consejo asesor para un poco supervisar él personalmente la marcha de la concertación social y las políticas de empleo. Actuar de bombero, rápido. De bombero no, yo creo que tuvo que actuar bombero político, como bombero lo que político, es, quiero decir, no, por supuesto. Actuó como un presidente de gobierno. No le niego ninguna capacidad, al contrario, lo he dicho en una expresión coloquial, entonces, pero de ninguna manera desautorizando ese enfoque que por una vez que el presidente del gobierno tuvo que salir al paso precisamente de determinadas. En ese sentido he dicho lo de bombero, ¿no? Y yo quería, con las entrevistas que acabamos de ver, son muy gráficas, ¿no? Porque un poco ha reflejado lo que hemos hablado, ¿no? La primera señora pues refleja un gran problema que es el empleo en las mujeres de mayor de 45 años no cualificadas que, bueno, por atender seguramente a su familia no pudieron acceder en su momento al mercado laboral y que a lo mejor ahora quieren y no pueden. Creo que es un segmento importante de la población que lo refleja la primera entrevista. La segunda hablaba de que había trabajo en el sur y hablamos lo que hablamos al principio, ¿no? De la movilidad geográfica. Después, la última que entrevistaron dijo que sí, que había trabajo, pero trabajo precario, que también lo hemos hablado aquí, que es la precariedad laboral. Y después me llamó la atención la entrevista que le hicieron a, creo que eran unos turistas de la península, donde la idea que hay de fuera, que aquí en Canarias hay pleno empleo.
donde decía que no, que en Canarias no tenemos ese problema, y es creo que es el segundo problema que más preocupa a los canarios, y me parece que han estado muy gráficas cada una de las entrevistas. Muy bien, antes de esto, Yo sinceramente quisiera decir que este tipo de dimisiones crean pues una inestabilidad popular, es decir, en cierta medida pues nos sentimos indefensos ante lo que se pueda estar haciendo y no tenemos porqué de estas dimisiones, sino muy ambiguos. Evidentemente, esto al margen de que verdaderamente no voy a entrar cuál sería el porqué, pero desde luego que a nivel popular, a nivel social, genera un estado de indefensión que yo creo que amplifica un poco este enfado que sentimos todos para con la clase política a la hora de abordar los temas de trabajo. Desde luego yo creo que esta dimisión viene a sumarse pues a esta sensación de desaire, a esta sensación de enfado del pueblo para con la clase política. Bien, en todo caso, a la señora diputada, una invitación. Usted, como está en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, miembro de esa comisión del Parlamento Autónomo, ya ve que la inestabilidad en el empleo por parte de esa dirección general de inestabilidad está cantada, ¿no? También. Sería importante que controlasen eso. Profesor Álvarez de la Rosa, planes de insulares, puro disparate, ilegales. La ley de empleo, la nacional y la del Servicio Canario de Empleo, manda que exista un plan de empleo integral de Canarias. Yo no sé cuál es el contenido de esos planes insulares. Esos planes insulares se hacen en el aire solo, desgajados de una idea global de las 7 islas. ¿Dónde está el documento que integre las políticas comunes a las 7 islas Canarias? Que las hay. Y luego habrá cosas concretas que hacer más en un lugar que en otro. Lo que no existen son 7 reinos de taifas, ¿no? Entonces ahora les ha dado por poner en marcha esto de los planes insulares. Y el problema es que aquí, A, se maneja mucho dinero, B, se manejan expectativas de los ciudadanos. Y eso no es bueno, ¿no? Dinero europeo. Dinero europeo y dinero del Estado, del antiguo INEM, que ya no se llama así, el Servicio Estatal de Empleo, manda mucho dinero, ¿no? El convenio que hay son en 5 años 1.000 millones de euros, que no es ninguna bobería, y no me he equivocado. Eso es mucho dinero, ¿no? Claro, entonces, de una vez que la población sepa a qué se refieren ese tipo de planes, ¿no? ¿Cuál es el contenido del plan? Yo me gusta más discutir el contenido de los planes que llenar el cambio de impresiones de tópicos, ¿no? De tópicos, eso no vamos a ningún sitio. Bueno, vamos a ver, cuando el Gobierno de Canarias da a los cabildos a través del Plan Prometeo para que ejecute estos planes de empleo, no está dando un cheque en blanco. ¿Pero cuál es el contenido de ese Plan Prometeo? ¿Dónde está? Porque no lo leí. Se va a adaptar a las diferentes realidades insulares. ¿Pero dónde está el papel? Y de hecho el Gobierno de Canarias tiene 190 millones de euros para coordinar todas las políticas. Vamos a ver. ¿Qué políticas? Claro, si el problema es leerlas, verlas, observarlas. No se puede decir que, si no es el problema suyo, ¿no? Ese no. Pero... No, el problema es un problema general, es un problema que de repente el problema del empleo ha surgido, el de los planes de empleo ha surgido como una manera de tirarse los trastos a la cabeza un partido político a otro partido político. Ahora mismo es lo que está sucediendo. Cuando lo que le interesa al ciudadano, al menos a mí lo que me interesa es cuál es el contenido de ese plan insular si forma parte de un plan integral de Canarias. Bueno, yo lo quiero ver, pero lo quiero ver escrito. Uno de los motivos de que, por ejemplo, el Cabildo Insular no haya aprobado el plan que está pendiente, creo que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar, bueno, ahora dijeron que se acaba de aprobar, perdón, es porque ahí, durante estos 2 meses, porque no olvidemos que se iba a aprobar a finales de diciembre, ¿no? Porque si recuerdan, el primer plan se aprobó en Gran Canaria, que fue a finales de noviembre. Y para sorpresa y pasmo de los demás. Eso ya es otro tema, claro, otro debate sí. Muy largo, pero ahí mismo están los contenidos, y los contenidos que el Cabildo hace un análisis primero de los segmentos de la población, después de las comarcas y de las necesidades, y en función de eso... ¿Dónde está hecho el análisis global de toda Canarias? ¿Está hecho en algún sitio?
Porque ese es el primero que quiero que haga. Eso está. Usted va a la página de internet, sí, en claro. el Obecan, y ahí está perfectamente. Además, inclusive he estado en él y hay uno el Plan que... Estratégico Especial para Canarias. Esto, si quiere, yo se lo puedo dejar porque lo saqué esta mañana en internet. Claro, yo lo he leído. Un trabajo donde, por ejemplo, habla de las conclusiones, ¿no?, del plan de empleo, de los retos del Plan Estratégico Especial para Canarias, de las demandas que hay en ocupación y desempleo. Todo eso está. Y además está y que se puede acceder fácilmente. Los objetivos son tan indeterminados de ese papel, que tiene 200 y pico folios, me lo he leído, son tan indeterminados que es imposible controlar el gasto del dinero con ese papel. Pero bueno, eso son cosas diferentes. No. O los objetivos son determinados o eso no sirve. Pero es que tenemos que analizarlo a lo que hablamos al principio, al hecho insular concreto. No, si no es el hecho insular, es el plan de Canarias. ¿Dónde está el plan de Canarias? El plan de empleo de Lanzarote, sí, difícilmente puede ser el mismo que en La Gomera. No, evidente, pero quiero primero el plan de Canarias en 7 islas. Claro. Claro, y para eso el gobierno de Canarias ha destinado 190 millones de euros. El gobierno de Canarias ha empezado ahora aprobando planes insulares. No. Digo, hay ¿por qué planes insulares? 30 millones de euros para los planes insulares, para el Prometeo. Pero ¿dónde está aprobado el plan estratégico de Canarias? ¿En qué Consejo de Gobierno se aprobó? Eso no está aprobado en ningún Consejo de Gobierno, ¿eh? Eso no está aprobado en ningún Consejo de Gobierno. Eso es seguro. Eso está firmado, creo, con los interlocutores sociales en junio del año pasado, que era la queja del representante de Comisiones Obreras, antes. Pero eso no está aprobado en ningún Consejo de Gobierno, que yo sepa. Pero vamos a ver, están las partidas destinadas para esto. No, si las partidas no importan, lo que importa es lo que se va a hacer con las partidas. Lo que plantea el profesor de la Rosa, que hay que saber en qué se van a gastar los dineros de las partidas, concretamente. Claro. Eso. Además está reflejado en los últimos presupuestos de... sí, que las partidas están previstas. Y además que las partidas están previstas, pero el profesor Álvarez plantea... Además es función del Parlamento de Canarias, de las partidas que ya están destinadas, que hacer nosotros un seguimiento. Que es función del Parlamento de Canarias redactar el plan de Canarias, en mi opinión. No lo he visto que he entrado en la Cámara a estudiarlo. ¿Por qué no lo estudian los parlamentarios? Que lo estudien, el plan de Canarias. A propuesta del gobierno, por supuesto. A propuesta del gobierno, que para eso está. Que para eso está. Claro, evidente. Pero no se ha debatido en el Parlamento de Canarias. No, nunca. No, lo que se ha debatido es el plan Prometeo. Los insulares sí se han hecho. Eso sí. Sí. Bueno, yo la sensación que tengo después de esta, de esta discusión, evidentemente yo creo que me quedo simplemente con esa imagen. Se ha vertido aquí que tenemos una juventud formada, pero que la demanda de trabajo pues no va en esa línea. A mí esto sinceramente me preocupa también muchísimo, es decir, ¿qué tipo de trabajo vamos a ofertar? ¿Solo sector servicio? ¿Hacia dónde van los planes políticos? ¿Hacia el fomento de formación profesional dedicada exclusivamente al servicio en hoteles, al servicio de las visitas de la gente que nos visita de fuera? Evidentemente yo creo que esto es muy delicado. No podemos derivar exclusivamente las políticas a la colocación hacia esos puestos de trabajo de sector servicio, sino que también debemos fomentar la colocación y el empleo de toda esta gente que tenemos licenciados, que nos pueden valer pues muy mucho para el progreso de nuestras islas, ¿no? Y como decía el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, tampoco engordar los puestos de las administraciones públicas, que según él ha dicho, superan en ocupaciones, superan al propio sector servicios. Probablemente por aquella mentalidad, por el caos administrativo y también por aquella mentalidad desde el punto de vista de quienes emplean, de los que quieren acceder a los empleos, pues que eso de ser funcionario pues, en países en vías de desarrollo y países subdesarrollados siempre ha sido el desideratum. Bien, se nos ha ido el tiempo, de manera que ya solo les voy a rogar que hagan una intervención final sobre sus puntos de vista o algún punto de vista que se hayan dejado fuera, que quieran ustedes manifestar, que no se queden en el tintero sobre esto del acceso a los empleos aquí y ahora, ¿no? Así que, don Ángel, empieza usted mismo. Bueno, simplemente a modo de síntesis decir que yo creo, y encarecidamente ya todos creemos lo mismo, que tenemos pues una población lo suficientemente formada como para acceder a cierto tipo de puestos de trabajo, bastante preparada. Evidentemente yo creo que las políticas deben inducirse hacia el empleo de esta gente y sobre todo fomentar un poco la formación profesional para cubrir esas necesidades del sector de servicios que ya creo que ha quedado claro que evidentemente están aún por cubrir y que falta mucha gente por incorporarse a esos puestos de trabajo. Doña Flora. Bueno, pues vamos a ver, el Plan Integral de Empleo de Canarias, como hemos dicho durante todo el debate, tiene que adaptarse a la realidad canaria. Y la realidad canaria
es que el año pasado se crearon en los últimos 4 años, perdón, se crearon 154.000 puestos de trabajo, pero llegaron a esta tierra 300.000 personas. Y eso es un problema también que tenemos en esta tierra, la llegada de personas. Se está creando empleo, pero también es más las personas que van llegando y que están ocupando esos empleos que lo que oferta el Gobierno de Canarias. Entonces, con la renovación del Plan Integral de Empleo, pues adaptarlo a la realidad canaria y de acuerdo totalmente que tenemos que hablar de una cualificación que se adapte al mercado laboral canario. Doctor Álvarez. Yo simplemente decir que las políticas de empleo la política de empleo es una de las competencias más importantes del Gobierno de Canarias. Si la autonomía tiene un sentido real que se toca, debe de ser en la conformación, en ayudar a conformar el mercado de trabajo y la formación de nuestra gente, que no desaprovechen ni la ocasión ni los dineros para intervenir en la medida que puedan. No será nunca los poderes públicos quien hagan todo el mercado de trabajo, pero sí coordinar y sí dirigir el camino de la formación profesional, especialmente de nuestros jóvenes. Bien, pues hasta aquí ha llegado este debate dedicado en esta ocasión al acceso a los empleos. También les invitamos a que ustedes, como decíamos al principio, opinen, se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico que figura al pie de la pantalla. Y les invitamos igualmente a darles las gracias, por supuesto, a los invitados que han tenido la gentileza de venir, de participar, de exponer puntos de vista, todos ellos válidos y aunque han sido, como no podía ser de otra forma, a veces divergentes, para eso es el debate, pero que en todo caso sí que les benefician a ustedes porque son de personas que saben de lo que hablan y por lo tanto no hablan por hablar. Bien, muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a ustedes por participar en este programa. Y aquí estamos, como siempre les voy a decir que sean felices en la medida de lo posible.